Buenas, cordial saludo. Mi nombre es Mauricio Andrés Herrera. Soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Actualmente me encuentro cursando el curso, valga la redundancia, de Sistemas de Comunicación, el cual comprende diferentes temáticas respecto a las formas de transmisión de señales e información utilizando diferentes técnicas que actualmente están vigentes dentro de las telecomunicaciones. A continuación voy a presentar el proyecto final del curso, en donde se pide realizar una simulación de modulación FM de acuerdo a unos parámetros entregados por la eh, directora encargada a nivel nacional del curso, la tutora Nancy Wack. Entonces, a continuación voy a mostrar un poco de lo que se trató la guía, de lo que efectivamente realicé como trabajo individual para presentarlo finalmente como proyecto final del curso. Entonces, la guía comentaba que debíamos investigar un poco acerca de la modulación, de los tipos de modulación, la introducción a los sistemas de comunicación digital, redes y medios de transmisión. Dentro de esta temática, como les comentaba, el proyecto se trataba de simular y explicar un transmisor FM. Primero que todo, ¿qué es FM? Bueno, la transmisión FM o modulación FM es una modulación de frecuencia. Entonces, lo que trata de hacer es que se va a enviar un mensaje con una señal llamada portadora, ¿sí? Que es la señal que finalmente va a tener incrustada el mensaje, que va a ser la señal moduladora, y que este mensaje se va a transmitir a través de esta portadora, pero bajo la técnica de que la frecuencia se va a modular, diferente a la parte de la amplitud modulada, que es, pues como su nombre lo indica, vamos a jugar o vamos a tratar de configurar, enviar el mensaje con una amplitud que se va a estar modulando, por decirlo así. De acuerdo a los parámetros de esta transmisión o de esta modulación, la investigación que realice de mi parte, aquí está el trabajo, ¿sí? Comprende diferentes pasos, entre los cuales tenemos lo siguiente. Para un proceso de emisión de una transmisión, valga la redundancia, FM, tenemos primero que todo que como primer paso el sonido o las ondas o la señal se va a captar, ¿sí? Por medio de un dispositivo, sea micrófono, sea auricular, lo que sea, y este va a transformar estas señales emitidas, que son finalmente sonidos, en señales eléctricas variables. Como segunda medida, estas señales van a ser captadas por el micrófono, que pasa en una consola de estudio que va a modular las características del sonido, como la agudeza, el volumen. Luego pasan a un compresor que le va a brindar nitidez al sonido. Finalmente, como últimos dos pasos, tenemos que esta señal va a ser comprimida o trasladada a un codificador, que va a generar una señal portadora, que era lo que les comentaba, a través de un proceso llamado codificación. Esta carga los impulsos eléctricos dentro de una señal de onda de radio forma. Y finalmente la antena, que es como el medio de transmisión que se va a utilizar para enviar esta señal, va a hacer que estas ondas sean emitidas, creando un campo magnético y otro electrostático que irradia la energía al espacio a través de la señal de la frecuencia modulada. Como les comentaba, este tipo de señal lo que tiene es que tiene unas frecuencias altas, ¿sí?
dentro de estas frecuencias, voy a pasar un poquito más para acá. Estas frecuencias están dentro de 80 y 108 MHz, lo que quiere decir que son VHF, las bandas VHF, que son Very High Frequency o frecuencias muy altas. Como les comentaba, están dentro del rango de 88 y 108 MHz. Ahora bien, volvamos a lo que estábamos inicialmente. Para el proceso de recepción de este tipo de señales, el dispositivo, ¿sí?, que va a tener una antena, esta antena va a ser capaz de recibir esta frecuencia, pero no es capaz de diferenciarla. Es decir, una antena puede recibir miles y miles de señales de frecuencia, pero ella por sí sola no es capaz de diferenciarlas. Por lo tanto, se hace necesario la utilización de un sintonizador que va a separar las frecuencias, permitiendo el paso de una sola frecuencia a la vez. Finalmente, cuando se haya sintonizado la frecuencia, esta señal va a ser transportada a un demodulador que convierte las ondas en pulsos eléctricos nuevamente. Ya para terminar, estos pulsos eléctricos son amplificados por un transistor que los envía a un parlante, y este convierte los pulsos eléctricos en sonido, es decir, hace el proceso inverso de esta emisión con la que habíamos iniciado. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros dentro de este tipo de modulación? Pues de acuerdo a las normas establecidas por la Agencia Nacional del Espectro, que es el ente regulador del uso del espectro radioeléctrico y electromagnético en Colombia, dictamina que para las bandas de 88 a 108 MHz, que son de radiodifusión, ¿sí?, y claramente dice que es sonora FM, vamos a tener, como les decía, una señal portadora que va a modular la frecuencia, una señal moduladora, que es la señal que lleva el mensaje, y una señal modulada, que es la señal resultante de la modulación en frecuencia, y en ella está incrustada la señal moduladora, es decir, el mensaje. El proyecto de esta unidad prácticamente determinaba que teníamos que realizar un esquema de modulación FM, y como les decía, este esquema tiene el siguiente diseño. Entonces, aquí tenemos primero que todo pues un esquema de circuito sencillo de una modulación en FM, ¿sí?, en donde vamos a hacer uso de diferentes dispositivos, dentro de los cuales tenemos micrófonos, resistencias, transistores, capacitores, inductancias, tenemos un capacitor variable, tenemos nuevamente un transistor, un capacitor. Las medidas de los capacitores van a ser magnitudes, que son medidas en faradios. Las de resistencia son en ohmios, y las de inductancia van a ser en henrios. Esta antena que está aquí, pues claramente, como les había comunicado anteriormente, va a ser la que va a emitir la señal que va a resultar de todo este proceso, y que va a permitir que este mensaje que salió a través de un micrófono, o más bien que entró a través de un micrófono, sea, por decirlo así, radiodifundido o esparcido a través del espectro, gracias a una antena. Sabemos que las antenas tienen unas características especiales, dentro de lo que podemos rescatar patrones de radiación, ganancias, tienen adicional sensibilidad a los envíos a las recepciones de frecuencia, tienen también unas características especiales de acuerdo a la materia prima que están hechas. Entonces, también, antes de pasar a mostrar la simulación, quisiera hablar un poquito de las antenas que son utilizadas en este tipo de modulación, que sería FM. Una de las tantas antenas, ¿sí?, es una antena de dipolo circular, ¿sí?, como lo ven, es
dipolo porque tiene, valga la redundancia, dos polos, y adicional está unida a una forma circular. Las características de esta antena es que tiene un rango de frecuencia pues precisamente que se ajusta a la frecuencia FM, el ancho de banda es sintonizado, la polarización es circular, es decir, esta antena va a radiar de forma circular, tiene una impedancia o resistencia de 50 ohmios y una ganancia de 1.2. Otro tipo de antena es una antena de dos dipolos cruzados en B. Aquí tenemos los dos dipolos que están cruzados en B. Tiene el rango de frecuencias que va a permitir o que va a radiar es precisamente el que se ajusta a FM. El ancho de banda es sintonizado, la polarización nuevamente es circular, la impedancia es de 50 ohmios y va a tener una ganancia de 1.5 dBd, es decir, una ganancia respecto a un dipolo de media onda. ¿Sí? Entonces, nuevamente acá tenemos otra antena, que es una antena monopolo que va a ser omnidireccional y que se ajusta dentro del rango de frecuencias de FM. Tiene una impedancia de 50 ohmios y ganancia de 0 dB. Listo. Entonces, voy a mostrar el diseño hecho en Proteus, ¿sí? Finalmente, el diseño está aquí realizado en Proteus, pero Proteus me dio algún problema y es que al momento de ejecutarlo me sale un error. Entonces, miren, se queda cargando. Entonces decidí hacerlo en un simulador que también conozco llamado Multisim, que es el que está acá. Para eso decidí pues precisamente instalarlo, probarlo, y va a respetar tal cual los parámetros hechos o dictados por la tutora en su debido momento. Entonces voy a mostrarles un poco de lo que diseñé como tal. Aquí tenemos pues el diseño, el esquema solicitado por la tutora, mi esquema realizado precisamente en Multisim. Vemos que es un micrófono, las resistencias, las capacitancias, la antena. Entonces quería mostrarles cómo funcionaba finalmente. Aquí tenemos los transistores, ¿sí? Que van a hacer las funciones de amplificación, ¿sí? Acondicionamiento de señal, amplificación de señal y la modulación, que es cada uno de estos bloques, ¿sí? Finalmente esta modulación, que es este bloque de acá, me va a permitir cuál es la señal resultante de todo este proceso, es decir, de incrustar una portadora, una moduladora a esa portadora, y que esa señal que va a resultar va a ser finalmente lo que se va a transmitir o lo que vamos a conocer como FM. Entonces, sin más que agregar, ¿sí? Es esta. Sin más que agregar, pues voy a mostrarles la simulación. Aquí tenemos el osciloscopio, que precisamente me va a mostrar la entrada y la salida, ¿sí? De este circuito. Aquí claramente se ve la modulación en frecuencia. Miren que aquí va incrustada la señal, que finalmente es una señal generada por, valga la redundancia, un generador, y que va a tener cierto tipo de parámetros. Esta amplificación de señal, como la podemos notar aquí, me va a permitir que finalmente la resultante sea una señal modulada en frecuencia, y es precisamente lo que se va a transmitir. Entonces quisiera mostrarles nuevamente otra simulación que realicé por acá. Voy a mostrarles que este es con micrófono, ¿sí? Aquí está. Y miren precisamente cómo la señal se va modulando en frecuencia. Claramente está la señal de entrada del micrófono. Sabemos que una señal de entrada, como nuestra voz, es una señal análoga, y acá podemos ver que precisamente la estamos modulando en frecuencia. Bueno, esto fue todo. Agradezco a los compañeros del grupo colaborativo, siempre muy pendientes de
de nuestros trabajos y al tutor Gonzalo por el acompañamiento. Muchas, pero muchas gracias. Que